El eco de una campana se quebró en la madrugada, y Gabriel sintió que el sonido lo atravesaba. «¿Por qué calla, señor?», murmuró mientras sus manos temblaban sobre el rosario. El aire olía a incienso y a lluvia vieja. Pintó. Las sombras del altar parecían observarlo, inmóviles y frías. Recordó las voces que alguna vez lo guiaron, pero ahora solo quedaba silencio, un vacío que pesaba más que la culpa. Lucía dijo que la fe no muere, solo se esconde, pensó, aunque dentro de sí temía que ya no quedara nada que encontrar. Una vela parpadeó, como si dudara en seguir viva. El viento se filtró por las vidrieras rotas, cantando un lamento. Gabriel levantó la vista hacia el crucifijo, sus ojos ardiendo de impotencia. «Dime algo, cualquier cosa». La cera cayó en su mano, quemándole la piel. No gritó, solo apretó los dientes, jurando no moverse hasta escuchar una respuesta. Pero el silencio respondió primero. El amanecer tiñó el cielo de un gris cansado. Gabriel salió del templo con los labios resecos. En el aire aún flotaba el eco de su oración, sin respuesta. En la distancia, la ciudad despertaba con indiferencia pasos, motores, voces que ignoraban su guerra interior. Quizás Dios solo habla en el ruido del mundo, pensó. Lucía apareció entre la niebla, su rostro tenso, la fe quebrada pero no muerta. «No puedes buscar en el silencio lo que aún vive en ti», dijo. Él no respondió. Cada palabra dolía más que la herida. Caminó hacia la luz, sin saber si era salida o condena. ¿Y si el silencio fuera su respuesta? El sonido de la lluvia volvió, más suave, casi misericordioso. Gabriel se refugió bajo un viejo arco, mirando el reflejo del cielo en los charcos. Padre Esteban decía que la fe es un fuego que no se apaga, solo se cubre de ceniza, recordó. Pero él ya no sentía calor. Vio pasar a un niño con una cruz de madera. Su inocencia lo golpeó como una plegaria olvidada. «¿Cuándo fue la última vez que creí sin miedo?», pensó. «Pin». La voz del niño resonó, «Dios no duerme». Gabriel sintió un escalofrío, no sabía si era esperanza o delirio. Tal vez el silencio no era ausencia, sino espera. En el interior del convento abandonado, Lucía buscaba entre los bancos rotos. «Dijiste que lo oíste, Gabriel». «¿Qué te dijo?». Él cerró los ojos, oyendo solo su propio corazón. «Nada». Pero su silencio me habló más que 1000 voces. Ella se estremeció. El viento sopló entre las grietas del techo como un suspiro divino. La fe no se medía por respuestas, sino por resistencia. «Quizás él calla para que aprendamos a escuchar distinto», susurró Lucía. Gabriel la miró con algo que parecía fe o locura. En su mirada había fuego y ceniza. ¿Era eso el comienzo o el final? La tarde cayó como un manto de plomo. Gabriel caminó hasta la colina donde el viento olía a tierra y despedida. En el horizonte, el sol se hundía lento, como una promesa que se desvanece. «Si no hablas, seguiré buscándote», dijo al cielo. Su voz se quebró, pero no se apagó. El silencio lo envolvió otra vez, pesado, sagrado, casi tierno. En ese vacío, algo dentro de él respiró distinto. Tal vez la batalla no era contra Dios, sino contra su miedo a perderlo. Cerró los ojos y sonrió apenas. El primer rayo de luna tocó su rostro. La guerra recién comenzaba. El sonido de pasos apresurados rompió la calma de la tarde. Gabriel corrió por las callejuelas empedradas con el corazón golpeando su pecho como un tambor. «Lucía, espera», gritó, pero el viento devoró su voz. Algo lo seguía, una sombra que parecía más densa que la noche. Las campanas repicaron sin razón, como si avisaran un peligro invisible. «No confíes en nadie», dijo una voz que no supo si era recuerdo o advertencia. Lucía se volvió, los ojos llenos de miedo. No era un sueño, Gabriel. Lo vi en el altar, lo que no debía ver. Él la tomó del brazo intentando calmarla. Un trueno rugió sobre sus cabezas. Entonces ya no hay vuelta atrás. En ese instante, algo cayó detrás de ellos, pesado, metálico, como si el cielo también hubiera decidido perseguirlos. La tormenta amainó, dejando un silencio tembloroso. Refugiados en una vieja bodega, Gabriel y Lucía
respiraban con dificultad. El aire olía a vino y polvo. ¿Por qué corrías?, preguntó él. Porque alguien me vio entrar al convento. No era un hombre de fe, Gabriel. Ella tembló, abrazándose. La luz de una vela reveló sus rostros cansados, su miedo compartido. Quizás esto no se trata de nosotros, sino de lo que él intenta mostrar, dijo Gabriel, intentando creer. Afuera, el trueno resonó como una promesa rota. En el suelo, entre botellas rotas, brillaba una pequeña cruz de plata. Lucía la tomó, susurrando: siempre hay señales, aunque duelan. Pero el silencio volvió, más profundo, como si aguardara su próxima duda. El aire cambió. Un murmullo frío recorrió el pasillo cuando el padre Rodrigo apareció. Sus pasos eran lentos, medidos, como si cada uno pesara siglos. «Han visto demasiado», dijo con voz tranquila. Gabriel se tensó. «Solo buscamos respuestas». El sacerdote sonrió sin alegría. «Las respuestas no siempre vienen de Dios». Lucía retrocedió, el crucifijo en su mano brillando con un reflejo extraño. Rodrigo avanzó, sus ojos vacíos, su sotana manchada de humedad. «La fe es una cadena, y ustedes están tirando demasiado fuerte». Un trueno interrumpió su palabra, y por un instante, su sombra pareció moverse sola. Gabriel dio un paso atrás, sintiendo que el verdadero enemigo llevaba un rostro familiar. ¿Y si el silencio de Dios era también una advertencia? Esa noche, en una pequeña capilla olvidada, Gabriel encontró a Padre Esteban, el viejo guía que una vez le enseñó a orar sin palabras. «El silencio no es vacío, hijo, es semilla», dijo con voz suave. Gabriel cayó de rodillas, cansado de huir. «Entonces, ¿por qué duele tanto?». Esteban le ofreció una vela encendida. «Porque solo lo que duele transforma». Lucía observaba desde la sombra, sin saber si confiar o temer. Afuera, el viento silbaba entre las piedras como un canto antiguo. «Lo que buscan no está en las paredes, sino en el corazón», añadió el padre. En ese instante, una sombra pasó por la ventana. Gabriel sintió que la paz duraría poco. El fuego de la vela titiló, como una advertencia. «Conto pequia por imposias paradano», una advertencia. El amanecer llegó cubierto de niebla conto. Gabriel se levantó con decisión nueva. «Si el enemigo viste sotana, lo enfrentaré igual», dijo con voz firme. Lucía lo miró con temor y esperanza. «No puedes luchar contra el silencio». «Entonces aprenderé a escucharlo». Caminó hacia el pueblo, el rosario colgando de su mano. Cada paso resonaba como un juramento. El sonido lejano de las campanas marcaba el ritmo de su fe renacida. Padre Esteban lo observó desde la distancia. Ninguna verdad se encuentra sin dolor. El viento sopló, llevando el eco de sus palabras por los campos. Gabriel no miró atrás. Sabía que cada respuesta tendría un precio, y estaba dispuesto a pagarlo. El silencio ya no era su enemigo, era su guía. El amanecer trajo una calma engañosa. Las campanas del pueblo sonaban lentas, casi dulces. Gabriel y Lucía caminaban entre los puestos del mercado, fingiendo normalidad. «Quizás ya terminó», dijo ella intentando sonreír. Entre la multitud apareció Mateo, un viejo amigo de Gabriel, vestido con sotana y ojos serenos. «Dios no calla, solo espera que sepas escuchar», dijo con voz cálida. Su presencia parecía alivio, pero algo en su mirada tenía filo. «He oído lo que buscan», añadió, «y no están solos». Lucía bajó la vista, sintiendo un temblor invisible. Gabriel sonrió apenas, queriendo creer. El aire olía a pan y miedo. Entre risas lejanas y campanas suaves, la calma se sintió tan perfecta que dolía. Algo, muy dentro, ya sabía que esa paz no duraría. Bajo la sombra de un olivo, Mateo habló en voz baja. «El padre Rodrigo miente. No sirve a Dios, sino a su propio miedo». Gabriel lo miró con desconfianza. «¿Y por qué ayudarías ahora?». Mateo respiró hondo. «Porque yo también fui su discípulo». Lucía observó, intentando leer lo que sus palabras no decían. Había verdad en su tono, pero también un peso oculto. «Hay un libro en la sacristía del convento», continuó. «Contiene lo que buscan». El viento movió las hojas, como si escuchara.
Gabriel asintió. Por un instante, creyó ver en Mateo un reflejo de sí mismo, un hombre que había perdido algo sagrado. «Gracias», dijo. Mateo sonrió, pero sus ojos no. El silencio entre ellos era más espeso que la fe. Esa noche, el convento dormía bajo un cielo sin estrellas. Gabriel avanzó con una lámpara temblorosa, seguido por Mateo. «¿Y si todo esto es un error?», preguntó Gabriel. «La fe no teme a la verdad», respondió Mateo, pero su voz tenía filo. En la sacristía encontraron el libro cubierto de polvo y sangre seca panto parca. Gabriel lo abrió y leyó su propio nombre escrito entre oraciones prohibidas. «¿Qué significa esto?», murmuró. Mateo sonrió apenas. «Significa que él te eligió. O te condenó». El aire se volvió frío. Gabriel sintió que las paredes respiraban. «¿Por qué lo sabías?», gritó. Mateo lo miró fijo, «porque yo fui quien escribió esas palabras». El fuego de la lámpara tembló, revelando en su rostro la sombra de un traidor. Todo se rompió en un instante. Mateo cerró el libro con un golpe seco. «No entiendes, Gabriel. Él ya no te escucha». Gabriel retrocedió, el corazón en llamas. «Mentira». Mateo se acercó, con mirada de compasión torcida. «El silencio que adoras es mi obra. Fui yo quien apagó tu fe». Lucía apareció en la puerta, paralizada. «¿Qué has hecho?». Mateo extendió una mano hacia Gabriel. «Te liberé de la ilusión». En un impulso, Gabriel lo empujó, la lámpara cayó y el fuego se esparció por las páginas. Las llamas iluminaron la traición como un juicio. El humo subió lento, denso, como una oración profanada. Mateo sonrió entre el fuego. «Dios calla, porque yo hablo por él». El techo crujió. El infierno acababa de empezar. El humo lo cubría todo. Lucía tiró de Gabriel hacia la salida, mientras el fuego devoraba los muros. «Déjalo, no vale tu alma», gritó. Pero él se resistía, mirando a Mateo entre las llamas. El traidor no huía, rezaba. «Perdónanos, porque no sabrán lo que destruyen». La voz del sacerdote se mezclaba con el crujido del techo que caía. Afuera, el aire frío los golpeó como un renacer. Gabriel cayó de rodillas, la ceniza en sus manos. Mi fe estaba escrita por otro». Lucía lo abrazó, temblando. «No, estaba escrita en ti». Él alzó la vista al cielo ennegrecido. Ya no buscaba una voz, buscaba verdad. Y en el eco del silencio juró no volver a confiar en sombras vestidas de luz. El amanecer trajo un silencio que dolía. El convento reducido a cenizas olía a metal y plegarias muertas. Gabriel miró el horizonte cubierto de humo. Todo se quemó, menos el vacío, murmuró. «Continuando, pecadilla o bursanía, mulania mona sale mal, izada nantal, onde aún, ay». El agua se quemó, menos el vacío, murmuró. Lucía colocó su mano sobre la suya. Su tacto era vida entre ruinas. Quizás el fuego solo revela lo que queda puro. Las campanas del pueblo sonaban lejanas, como si lamentaran un pecado colectivo. El viento arrastró una página chamuscada con su nombre. Al leerla, Gabriel sintió una punzada. La firma al pie era de Padre Esteban. El aire pareció congelarse. «Él sabía», dijo en voz baja. Lucía lo miró, sin palabras. En medio del humo, el silencio ya no parecía castigo. Era una puerta entreabierta hacia una verdad más cruel. El olor a ceniza despertó un recuerdo. Gabriel recordó la primera vez que Padre Esteban lo bendijo. La voz del pasado se mezclaba con la del presente. La fe se prueba en el silencio. Pero ahora entendía que aquel silencio tenía dueño. En la memoria veía al viejo escribiendo cartas, selladas con cera y ocultas bajo el altar. Lucía habló sin mirarlo. El fuego no destruyó todo, solo lo falso. Entre las ruinas encontraron un relicario intacto. Dentro, una pequeña nota con tinta azul. Mateo cumplió lo pactado. El corazón de Gabriel se detuvo.
El engaño había nacido en el templo, no en la oscuridad. Miró al cielo, buscando consuelo, pero solo halló verdad. Y la verdad ardía más que las llamas. Gabriel llegó al viejo cementerio donde Padre Esteban solía orar. El viento movía las flores secas, el silencio era espeso, expectante. ¿Por qué me usaste?, preguntó al aire. La figura del anciano apareció entre los cipreses, más sombra que carne. Porque eras el único que aún creía. Cada palabra caía como piedra en el agua. Gabriel dio un paso adelante. ¿Lo sabías todo? Lo escribí todo. Su voz no temblaba. Dios cayó porque yo hablé por él. Gabriel sintió rabia y piedad mezcladas. Entonces tu fe era miedo. El anciano sonrió con tristeza. No, hijo, era amor torcido. Una campana sonó a lo lejos, rompiendo el instante. Gabriel comprendió que la traición no fue contra Dios, sino contra el amor mismo. El anciano se sentó en un banco de piedra, exhausto. Creí que si escribía el destino, podría evitar la duda. Gabriel lo miró con furia contenida. ¿Robaste la voz de Dios? Esteban levantó la vista, sereno. No, la traduje. Los hombres necesitan certezas, no misterios. Lucía llegó corriendo, escuchando solo fragmentos. ¿Cuántos murieron por tus certezas?, gritó Gabriel. El viejo suspiró. Solo los que no supieron callar. El cielo se oscureció. Un relámpago iluminó sus rostros. El mal no siempre ruge, hijo. A veces reza. Las palabras quedaron suspendidas como juicio. Gabriel tembló, entendiendo que la corrupción no vestía sombras, sino luz. La fe mal entendida podía matar tanto como la ausencia de ella. La tormenta se disipó dejando olor a tierra mojada. Gabriel se arrodilló frente a la tumba sin nombre. Así que esta era la verdad. Su voz era un susurro, pero el aire lo llevó lejos. Lucía se acercó despacio. ¿Te arrepientes? No. Ahora entiendo que el silencio nunca fue castigo, era advertencia. Cerró los ojos, dejando que la lluvia limpiara el polvo y la culpa. Padre Esteban se quedó quieto, lágrimas mezcladas con agua. Perdóname, hijo. Gabriel abrió los ojos con calma nueva. Ya no soy tu hijo, padre, pero sí sigo siendo de él. El trueno final marcó el cierre de la vieja fe. En ese instante, Gabriel no temía más el silencio. Lo abrazó como verdad, como renacimiento. El viento rugía entre las ruinas como un lamento antiguo. Gabriel avanzó entre la niebla, el rosario envuelto en sangre seca Pontop. Sus pasos resonaban sobre las piedras, cada uno más pesado que el anterior. En la colina, Padre Rodrigo esperaba, su sotana ondeando como una sombra viva. No hay vuelta atrás, murmuró Gabriel. Un trueno cortó el cielo, seguido por un silencio espeso. El aire olía a metal. A fin del mundo. Rodrigo levantó una cruz dorada, reflejando la luz del relámpago. Dios está conmigo. Gabriel respondió sin voz, solo con la mirada. Las hojas se alzaron, como si la tierra contuviera el aliento. El último paso sonó como una sentencia. El destino ya respiraba entre ellos. Todo lo que destruiste fue en nombre del miedo, gritó Gabriel. Rodrigo sonrió, sin bajar la cruz. Tonto. El miedo también es fe. El viento los empujaba como si el cielo mismo los juzgara. Dios no necesita verdugos, dijo Gabriel. Pero sí testigos, replicó Rodrigo. La lluvia empezó a caer, pesada, sagrada. Las gotas golpeaban la tierra como latidos. Gabriel avanzó un paso, sus ojos ardiendo. Entonces seré el último testigo. Rodrigo levantó la cruz y la arrojó al suelo. Demuéstralo. El choque fue de miradas antes que de manos, un combate de almas antes que de cuerpos. El trueno finalizó la oración que ninguno se atrevió a decir. Entre relámpagos, Lucía apareció, corriendo entre el barro. ¡Basta!, gritó. Rodrigo giró con furia, su cruz rota en la mano. El golpe la alcanzó antes de que Gabriel pudiera moverse. El sonido fue seco, definitivo. Lucía cayó sobre la tierra, su mirada fija en el cielo. Gabriel, escúchalo ahora. Su voz era apenas aire.
Él la tomó entre sus brazos, la lluvia lavaba su sangre, haciéndola parecer santa. «No me dejes», suplicó. «Ya lo escuchas», susurró ella, y su respiración se apagó en silencio. Gabriel cerró los ojos. Todo ruido desapareció. Solo su corazón seguía golpeando, marcando el precio de la verdad a Monto. El sacrificio había hablado más alto que la fe. Gabriel dejó el cuerpo de Lucía sobre la hierba y se levantó con mirada de fuego. «Ya no temo tu silencio», dijo al cielo, «ni tus mentiras», dijo al hombre frente a él. Rodrigo retrocedió, pero su voz seguía firme. «No entiendes, todo esto era para salvar almas». Gabriel gritó: «Las quemaste en tu propio altar». Un relámpago cayó cerca, encendiendo el crucifijo caído. La luz bañó sus rostros, mitad en sombra, mitad en llama. «Si crees ser Dios, entonces mira cómo te perdona un hombre». Gabriel empuñó el crucifijo ardiente. Rodrigo abrió los brazos como en oración. El fuego tocó la tela, el cielo rugió. En el choque del calor y la lluvia, la fe fue juzgada. El amanecer llegó sin sonido. El fuego se extinguió bajo una llovizna suave. Gabriel permaneció de pie, cubierto de hollín, con la cruz fundida entre las manos. Los pájaros callaban. «Ella me enseñó a escuchar el silencio», murmuró. A su lado, el cuerpo de Rodrigo yacía inmóvil, rostro en paz, casi humano, otra vez. Gabriel alzó la vista al cielo, gris pero abierto. Por primera vez, no buscó señales. Solo respiró. La fe ya no era una promesa, era cicatriz. Dio un paso hacia la luz del nuevo día. Cada gota sobre su rostro era una absolución. Y entre eco distante de las campanas, entendió que el silencio de Dios no había sido ausencia, sino amor esperando ser oído. El amanecer cubría el campo con una neblina suave. No quedaban gritos ni fuego, solo el murmullo del viento entre la hierba húmeda. Gabriel caminó despacio, los pies hundiéndose en el barro frío. Su respiración era el único sonido vivo. A lo lejos, las ruinas del convento parecían dormir bajo el humo pálido. «Todo terminó», dijo en voz baja. El rosario colgaba roto entre sus dedos. El aire olía a hierro y ceniza. Se arrodilló, tocando la tierra. Pero también empezó algo. Lucía no estaba, y en su ausencia comprendió el precio. El silencio volvió a abrazarlo, ya sin peso de culpa, solo con la certeza de que nada volvería a ser igual. El sol empezó a filtrarse entre las nubes. Gabriel cerró los ojos y escuchó el eco de voces perdidas, la risa de Lucía, el consejo de Esteban, el rugido de Rodrigo. Todo flotaba en la memoria como hojas sobre agua. «Fui testigo y verdugo», pensó. El viento trajo el olor de lavanda, igual que en los días antes de la tormenta. «Como un bonto». Quizás el cielo nunca habló, solo esperó. Abrió la mano y dejó caer el rosario roto. Las cuentas rodaron hacia la luz. Por un instante, sintió alivio. No había redención, solo continuidad. El mundo no había cambiado. Él, sí. Y en esa diferencia, encontró descanso. Al cruzar el viejo puente, Gabriel vio una figura entre la niebla. Lucía. Su vestido blanco se movía con el viento, etéreo, sin peso. «No llores más», dijo ella, su voz flotando entre las hojas. «Cumpliste lo que debías». Él no respondió. Solo observó cómo la luz la atravesaba, como si fuera parte del amanecer. «Siempre estuve aquí, en tu fe cansada». Una lágrima recorrió su mejilla. «Entonces nunca estuve solo». La figura sonrió y se desvaneció con la brisa. El agua bajo el puente reflejó el cielo limpio. Por primera vez, no temió mirar hacia abajo. En el atrio del cementerio, una carta esperaba sobre la tumba de Esteban. El papel húmedo llevaba su letra temblorosa: «La fe no muere, se transforma en quien la sostiene». Gabriel la leyó despacio, cada palabra una herida que sanaba. «Gracias, viejo maestro». El eco del viento sonó como respuesta. Cerró los ojos y recordó su voz. El silencio también es oración. Sonrió con tristeza.
El sol tocó las cruces de piedra, encendiéndolas como faroles. Por primera vez, la luz no dolía, solo recordaba. Y recordar era vivir. Al caer la tarde, Gabriel llegó al borde del mar. Las olas rompían suaves, como respiraciones antiguas. Colocó el rosario fundido sobre una roca y lo dejó ir con la marea. «Ya no necesito pruebas», murmuró. «El silencio me basta». Se sentó mirando el horizonte, la brisa secando el polvo en su rostro. Cada ola parecía borrar una culpa, un miedo, una pregunta. El cielo se tiñó de cobre y violeta. Cerró los ojos. Dentro, la paz era pequeña, pero real. «Así termina», susurró. «Así empieza». La última luz tocó el agua y todo se volvió silencio otra vez. El mundo estaba quieto. Las olas apenas rozaban la orilla. Gabriel permanecía sentado en la arena, las manos abiertas sobre las rodillas. El mar respiraba lento, como si también sanara. A su alrededor, las gaviotas rompían el silencio con un canto distante. La cruz fundida descansaba junto a él, enfriándose bajo el sol. «Todo lo que amé ardió, pero sigue aquí», murmuró. Cada palabra parecía flotar más ligera. Miró al horizonte, donde el cielo se unía al agua. El silencio, otra vez, pero distinto. No era castigo, era compañía. Y por primera vez, sonrió sin miedo. El precio fue alto, pero la paz también lo era. Gabriel se puso de pie. El viento soplaba cálido, moviendo su abrigo como un último adiós. Caminó hacia el agua, dejando huellas que la marea pronto borraría. «Ya no hay nada que temer», dijo al aire. La voz se perdió entre las olas. El sol ascendía, tiñendo todo de oro. Con cada paso, sentía el peso del pasado soltarse. Cuando el agua le cubrió los pies, cerró los ojos y respiró profundo. No buscaba señales, solo existencia. Giró una vez, mirando la costa vacía, como si se despidiera del hombre que fue. Después siguió caminando, dejando que el mar lo abrazara. Sobre la orilla, una botella flotaba, atrapada entre la espuma. Dentro, un papel doblado. Gabriel la tomó, curioso, y leyó con calma. «El silencio es donde Dios aún habla». La letra era de Lucía. Su corazón latió lento, agradecido. «Lo sabía», murmuró. Cerró la nota y la guardó en su pecho. El sonido del mar parecía acompañar cada palabra no dicha. Todo volvía al principio, pero sin dolor. Las olas seguían su ritmo eterno, como oración sin voz. «Gracias», dijo, mirando al cielo. La respuesta llegó en forma de viento, acariciando su rostro, como si el cielo aún lo recordara. Pasaron los días. En el pueblo, los niños jugaban cerca de la iglesia reconstruida. El sonido de sus risas llenaba las calles. Una mujer colocaba flores frescas frente a una imagen de Lucía. «Dijo que un hombre la salvó con fe», comentó. Nadie recordaba su nombre, pero todos hablaban de su paz. En una colina cercana, una cruz nueva brillaba al sol. Gabriel nunca volvió al pueblo, pero su historia se volvió oración. El viento soplaba sobre los campos verdes, llevando su eco. El mundo seguía. La fe, también. En lo alto del acantilado, el cielo era claro. Gabriel observó el mar una última vez. Cerró los ojos y susurró: «El silencio no me quitó a Dios, me enseñó a escucharlo». El viento lo envolvió como un abrazo antiguo. Dejó que su rosario, ahora frío, cayera al abismo. Cayó girando, brillando un instante antes de perderse en la luz. El horizonte se expandió, infinito. Nada más que cielo, agua y alma. El silencio final no fue vacío. Fue hogar.